Yo vivo en una triste ciudad, de gente que sonríe, de gente que solo se atreve a decir sus deseos cuando nadie los escucha. Una ciudad de leyendas y magia, una inmensa ciudad que solo sueña con tener la libertad de un pequeño gorrión. Yo vivo en esa ciudad donde las calles sudan cultura y la cultura se mezcla con los muros y los telones. Yo vivo en una ciudad donde entre lo gris de la urbe se esconde un castillo de luces, de bailes y de taconeos. Yo vivo en una ciudad que se llama Habana y en ella está el Teatro Martí. Qué vuelta familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video de lo que será probablemente nuestro video más épico hasta la fecha en el canal. Estamos en el Teatro José Martí, un sitio que encierra en sí mismo una cantidad de cultura, de hechos históricos, de presente, de arquitectura. Es una combinación espectacular que no tiene manera de fallar, que sin dudas hará nuestro video épico, hará nuestro video histórico, será un antes y un después, estoy seguro, en nuestro canal. Un sitio que en 1902 se redactó la primera Carta Magna, un sitio que tiene una historia impresionante, un sitio que hoy en día alberga las mejores compañías de danza de Cuba, los mejores espectáculos teatrales de nuestra isla. Es un lujo estar acá y qué mejor manera de contarte esta historia, qué mejor manera de vincular el pasado, el presente, de visitar estos pasillos, de conocer todos sus rincones, que contándote su historia, cómo surgió, para qué se concibió, mostrándote fotos antiguas, mostrándote toda la evidencia de cómo fue su proceso para llegar hasta ahora, pero todo eso vinculándolo con el presente. Hoy te enseñaré el Teatro José Martí, hoy te enseñaré la compañía de danza flamenca Ecos, sus ensayos, el montaje de esa obra fantástica, de esa obra de su propia autoría, que ellas mismas bailan, que ellas mismas interpretan, que es un lujo de la cultura cubana contemporánea. Mientras te cuento y mientras te muestro cómo es una compañía de baile en Cuba, fíjate el lujo que estás teniendo hoy en día, te iré mostrando todos los pasillos, todos los secretos, toda la historia de este sitio. Es un video que no te puedes perder ni un solo segundo. Conclusión, que hace tremendo calor y ya están comenzando los ensayos, como puedes escuchar. Estamos en el Teatro José Martí, en La Habana Vieja. Estamos con la compañía de danza flamenca Ecos. Vas a ver cómo ambos se fusionan para crear algo increíble y sobre todo eso te voy a contar su historia, te voy a contar sus orígenes. Va a ser un video increíble que no te puedes perder. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un momento de lujo que vamos a compartir tú y yo a la misma vez, una oportunidad épica que se nos ha presentado en este canal. Y nada familia, vamos a darle, vamos a guarachar. El Teatro Martí fue inaugurado el 8 de junio de 1884 como Teatro Irijua, recibiendo el nombre de su fundador, el vasco Ricardo Irijua. Fue sede del teatro lírico y del teatro musical de la época. Enrique Pastoriza compró el teatro a los herederos de Irijua en 1899 y a lo largo de varios meses se llamó Eden Garden. En 1900 lo rebautizaron con el gran apellido que aún lleva hoy, Teatro Martí. En 1901 albergó la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de la República de Cuba. En 1902, en su sala se discutió y aprobó la Enmienda Platt. En 1977 fue cerrado en estado de ruinas y abandonado durante décadas. El 24 de febrero del 2014 fue reinaugurado y obteniendo en el año 2015 el Premio Nacional de Restauración. Y esta sería la entrada principal por la calle Dragones. Esta sería el acceso a la platea, ahí lo puedes ver que lo dice, con esas estatuas épicas.
que engalanan este sitio y recibiendo a cada visitante ese hermoso cuadro de José Martí, el cual le da el nombre en la actualidad a este teatro. Es un lugar impresionante, como puedes ver su suelo de mármol, la bandera más linda de todas, la bandera de Cuba, que nunca ha dejado de estar en la lucha por ondear con libertad, sus detalles, sus lámparas, sus retoques finales. Puedes escuchar la compañía ensayando, es un lujo, es un momento épico. Estas serían las escaleras que dan acceso a las demás plantas, a los balcones. Ahora mismo vamos a subir. Vamos a colarnos en la zona de tramoyas para tener un acceso privilegiado a estos ensayos. Probablemente no me escuchas bien por la fuerza, por el ímpetu de ese taconeo con este maravilloso tabloncillo. ¡Wow! Impresionante. Espectacular. Hoy están interpretando la obra de Bernarda Alba, un espectáculo de su propia autoría basado en esa obra maravillosa del teatro y la danza cubana. Y esa que ves ahí vestida de negro, por supuesto que es mi hermana, que hace de Bernarda Alba, la vieja. Estos serían los pasillos de tramoya, con todos los artefactos, con toda la luminotecnia, el cableado, todo lo que se esconde detrás de un escenario, pero que le da vida a esta maravilla de la especie humana, ¿no? Nuestra capacidad de expresar el arte, nuestra capacidad de transmitir con movimientos. Espero que me escuches bien porque está fuerte el sistema de sonido, ¿eh? Allá arriba en esa cápsula que parece una nave espacial está la cabina de audio y de luces donde operan todo el espectáculo desde una vista privilegiada para tener control total de lo que se coreografía, porque no sé si lo sabías, en una coreografía de baile, en un espectáculo de teatro, las luces, el sonido, el movimiento del escenario es parte de la coreografía, no va aparte, se coreografía, se ensaya de idéntica manera. Bueno, la casa de Bernarda Alba es una obra de Federico García Lorca que refleja la sociedad de la época franquista, donde está la represión a la mujer, la desvalorización de la mujer. Generalmente es lo que expresa, ¿no?, esa opresión que sentía la mujer, que todo el tiempo está dentro del hogar, que tiene que mantener la postura social, que tiene que mantener los estándares y cumplir con las normas de la sociedad, de lo que significaba ser una buena mujer, la pureza. Está todo eso. Nosotros estamos tratando de llevarlo a la danza, que es difícil porque no tenemos texto, no es como una obra de teatro que puedes hablar. El texto es el cuerpo y las palabras son los movimientos, entonces eso es lo que estamos tratando de lograr. Nosotros somos la compañía Ecos, con más de 20 años de fundada. Hacemos flamenco en Cuba, de la forma más tradicional posible, pero siempre incursionando y mezclándolo con nuestras raíces, ¿no?, con la música afrocubana, con los bailes populares. Y en esta obra precisamente estamos haciendo una versión un poquito más contemporánea, con movimientos más novedosos y que busquen transmitir lo que pudieran ser las palabras, no, lo que sería el lenguaje de la obra, lo que fuera el texto. Se hizo un proceso investigativo muy largo y de ahí salieron todos esos recursos que utilizamos: clases de danza, clases de teatro, de actuación, en fin, muchísimas cosas para lograr el trabajo que ven. Somos ahora mismo alrededor de 9 mujeres, hemos tenido hombres también en la compañía, uno de los fundadores fue hombre.
Actualmente estamos dando clases también con Dani Villalonga, que fue director de la compañía. Se me olvidó que tenía que decir. Ya está bien. Seguimos, yo sigo. Espectacular. Esta sería la entrada al primer balcón de los 2 balcones que componen este maravilloso teatro. Por esa cortina entraríamos a lo que es el balcón. Ahora está súper oscuro. Esto sería la sala de espera y esta sería la planta superior, la tertulia. Ya de aquí para arriba ya no queda teatro. Esto sería el acceso más alto, la vista de águila, para ver, si es tu gusto ver de esa manera los espectáculos, sería acá, en la tertulia, nada, con esos hermosos cuadros de nuestros héroes, como Máximo Gómez, con esas luces a través de esos cristales. Igual una sala de espera. Miren esas lámparas, qué impresionante, qué trabajo más hermoso. Realmente es un sitio con ese toque vintage, con ese toque del siglo XIX, recién restaurado, como ya escucharon cuando hablamos de la historia, de todo el proceso que pasó este sitio, ¿no?, para llegar al día de hoy. Es espectacular, espectacular. I knew from the moment that I saw you, it was like a dream come true. Something from an old romantic movie. We fell in love under the Latin moon. I still remember how to say te quiero, señorita. I still remember all the laughter that we shared. Yo estoy seguro al 100% que tú, igual que yo, luego de conocer la historia de este maravilloso teatro, ¿qué teatro? De este baúl de momentos, de historias, de detalles, de arquitectura, una joya de la arquitectura con una historia en sí. Es como conocer a una mujer hermosa, pero que además es inteligente y que además tiene grandes historias que contarte. Sin dudas, este teatro José Martí tiene todo eso contenido en él. En este pedacito de Habana hay contenido muchísimo y ya hoy lo estamos viendo. Acá estamos en la zona del exterior, en la zona de los jardines, de la entrada del teatro. Vamos a dejar la muela y vamos a seguir en el video. I knew from the moment that I saw you, it was like a dream come true. Something from an old romantic movie. We fell in love under the Latin moon. Esta zona al exterior, que te puedes dar cuenta por todos los ruidos de la ciudad, es una zona que está constituida para hacer una cafetería. O sea, la idea es que en los entretiempos, entre función y función, entre espectáculo y espectáculo, puedas consumir, puedas alimentarte, puedas refrescarte, puedas venir a fumar un cigarro al aire libre. Para eso fue concebida esta zona, que está en la parte exterior por la entrada del teatro. Ya está comenzando el ensayo, ya están preparando las luces, ya están preparando el sonido para comenzar a prepararse para el espectáculo de mañana. Acá en la entrada tienen un inmenso cartel de acrílico que te cuenta la historia que ya yo les conté, que pudimos ver, de hecho pudimos enriquecer. Y esta entrada maravillosa, este pasillo que te lleva directamente hacia la obra maestra, que la obra maestra de hecho es la combinación del teatro
con lo que sucede dentro de él, con cada espectáculo, con las zarzuelas para las que fue concebido, con este espectáculo de danza flamenca que estamos presenciando. Ya se pueden escuchar los acordes, se puede escuchar la gente. Ya es casi el atardecer, pero sin duda ha sido un día bien aprovechado. Ha sido un día donde logramos juntos descubrir todos los sitios de este maravilloso teatro. Conociste la historia, conociste de la propia voz de las bailarinas, de qué trata todo este espectáculo de Bernarda Alba. Corrimos por todos los pasillos, nos colamos por cada pedacito de este lugar y exploraste lugares que es muy difícil tener acceso. Tú y yo, porque lo hicimos por primera vez juntos, tuvimos acceso a tramoyas, a todas las plateas, todo el teatro solito para nosotros, pero el video aún no se acaba. Hoy es mi primer día ayudando, grabando en la parte de los ensayos, en el montaje del show. Ahora en el video, que para mí sería el día de mañana, viene toda esa locura, toda esa espectacularidad, toda esa emoción que trae tener público, trae que ese show que has visto durante todo el día, que esa maravillosa obra de arte, la vea la gente, reacciona a ella, los aplausos, la familia. Viene ahora esa parte del video. Ya hicimos como la parte de interiores, la parte de historia, la parte de conocer, la parte de la curiosidad, de satisfacer nuestra curiosidad que tanto tenemos toda la gente de este canal. Ahora viene la parte de la emoción, de ver el público, y vengo yo más fresco, con otra ropa, con otras energías, porque ya por hoy estoy agotado. Y nada, familia, vamos a la segunda parte del video, el espectáculo. Par de segundos para ti, un día después para mí. Ya estamos en el segundo día, en el día de la función. Ahora estoy a punto de buscar el asiento. Allá adentro tengo que grabarles con un poco de precaución. Hay que usar la máscara todo el tiempo. Tú sabes, tenemos que cuidarnos con este asunto del COVID que sigue azotando la isla, ahora con la nueva variante que no para de joder. Y nada, vamos a ver el show y luego sacamos las conclusiones de este día, de este viaje maravilloso. Tenemos el lujo que no tuvimos ayer. Hoy están prendidas todas las lámparas. Hoy es el día del show, es el día que tiene que lucir más hermoso que nunca esta joya arquitectónica. Tienen prendidas todas las lámparas, tienen prendido todo el escenario, tienen prendido todo. Tienen en su punto máximo de hermosura el teatro. Hoy te voy a traer un poquito más, ya viste muchísimo
en la primera parte del video mi ayer, que contándote, tengo un dolor en el cuerpo de todo el tiempo corriendo por los 3 pisos de este teatro para traerte cada segundo, cada esquinita. Bueno, voy a preparar para grabar con este trípode acá desde la zona del palco el show de manera ininterrumpida con el teléfono, porque tengo una sola cámara, pero bueno, ellos quieren tener el espectáculo completo, ¿no? Para luego revisar, hacen pase de los errores. Como ves, aún no ha llegado la gente, pero ya van llegando los primeros, son apenas las 6. El espectáculo es a las 7. Miren qué precioso. Qué espectacular esta combinación de verdes así, desaturados, con amarillos, con dorados. Me gusta. Y miren la lámpara, eso no lo vimos ayer prendido, Miren la lámpara, es espectacular. ¿Crees que no puedo tener crías? Y sí, crías y crías y crías. Y tendré otro niño y este otro, y todos como el perro de nieve. Seremos como las olas, una y otra y otra. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí este viaje al pasado, con este disfrutar del presente, esta aventura épica, esta travesía entre tiempo, entre arquitectura, entre paredes, entre arte. Ha sido sin duda algo increíble, ha sido sin duda, como les decía, un antes y un después. Estoy aprovechando el entretiempo acá en la obra, apenas está terminando el show, creo que pueden escuchar los últimos compases de la compañía. Quería aprovechar antes que salga toda la algarabía de este sitio y no nos deje grabar. No está permitido tener cámara en los espectáculos, en los días de función, pero bueno, estamos aprovechando los recovecos y haciéndolo escondido. Y nada, familia, creo que ya van a salir. Hasta el próximo video, hasta la semana que viene, hasta la próxima aventura. Ha sido un video un poco apurado en algunos momentos porque no se puede grabar todo el tiempo. Estos son espectáculos exclusivos, estos son sitios exclusivos en lo que aprovechamos los pequeños momentos, las fracciones de segundos, los recovecos para colarnos y hacer el video y poder traerte este contenido. Y nada, si te gustó, recuerda compartirlo, recuerda enseñarle a tus amigos lo preciosa que puede llegar a ser Cuba. Y nada, hasta la semana que viene. Gracias por estar y ya tú sabes. Chao, chao. Yo vivo en esa ciudad donde las calles sudan cultura y la cultura se mezcla con los muros y los telones. Yo vivo en una ciudad donde entre lo gris de la urbe se esconde un castillo de luces, de bailes y de taconeos. Yo vivo en una ciudad que se llama Habana y en ella